Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Ya es primavera. Como consecuencia de ello, proliferan los capullos y las arborescencias, las floraciones. Y de eso no solamente se ve afectada la flora, también la fauna. En fin, dicho lo cual, vamos a cambiar de argumento para adentrarnos en un asunto que hoy va a copar prácticamente la totalidad de la tertulia. Las relaciones entre los medios de comunicación, los periodistas y los políticos. Si han tenido la oportunidad de ver cómo está el ambiente en el debate sobre el estado de la nación, no, es el debate de control del gobierno o del gobierno a la oposición. Pero vamos, el estado de la nación está muy mal porque desde luego lo que está ocurriendo, aparte de los casos de corrupción, entrecruzados, están apareciendo los cónyuges o las cónyuges, están aflorando en el debate, en el toma y daca político, políticos que ofenden, insultan y amenazan a periodistas y periodistas que también hacen lo propio con sus compañeros, sus colegas y también con los políticos. Vamos a hablar de todo eso en los próximos minutos, pero antes saludamos a nuestros contertulios que, por cierto, nuestros contertulios de hoy, que son periodistas, dos de ellos concretamente, pues han sido también motivo por parte de uno de los políticos de Almería, han sido objeto de insultos y alguna que otra ofensa. A ellos personalmente y a sus respectivos medios de comunicación, como es el caso de Rafa Martos. Muy buenas noches, Rafa. Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien. Bien, entero de momento, ¿no? Sin problema. De momento. Sí, no. Las cosas dependen siempre de quién te las diga y del nivel que tenga quien te las diga. Tanto los elogios como los insultos. Ya. Así que no. Bien. Hay que valorarlo, depende, ¿no? Claro. Depende siempre. Otro de los afectados, en este caso, es en nuestro contertulio habitual de los martes, que hoy es miércoles, evidentemente, pero es que ayer fue el Día del Padre, y como consecuencia del Día del Padre, pues el padre por antonomasia es José Fernández. Felicidades. A ver si puede resultar el padre de media Almería, como si fuera un émulo de Julio Iglesias. No, hombre, tampoco es eso. Tengo yo con lo mío. Bueno, está bien. Fíjate que el San José, se lo dije ayer a mucha gente que me felicitaba amablemente, que yo recuerdo de niño que San José era un día grande, era un día de misa y tarta. Misa y tarta, o sea, una celebración grande, pero que ahora es un santo devaluado. Y los que nos llamamos José o Pepe o Pepito, no podemos olvidar, o Pepita, no podemos olvidar que fue precisamente un pepote el que es responsable de que de don José pasara a Joseillo, porque fue Pepote Rodríguez de la Borbolla, al frente de la Junta de Andalucía, el que cambió la festividad del 19 de marzo, San José, por el 28 de febrero. Digo que ahora está Rafa Martos, me va a mirar con cara de... Pero, hombre... San José y el 28F. Por supuesto, mucho más importante el 28F, naturalmente. Hombre, pero para nuestra historia, dentro de la cultura cristiana, hay dos santos importantísimos, varones en este caso. Sí, San Joaquín, el abuelo, ya te digo, y San José, el padre, ambos putativos, efectivamente, claro, ¿no? Que esto no quiere decir esto. Y luego vienen todos los Pepes, que son los hipocorísticos de los Josés, las Josefas, efectivamente. Bueno, pues sí, ayer fue un día de... Porque a pesar de eso, pues las cosas se tienen que celebrar. Y volviendo al inicio del programa, pues claro, por supuesto, de mí dicen, y yo digo, yo defiendo la esgrima como recurso profesional, pero... Vamos a ver si podemos diferenciar entre lo que es la esgrima de florete o sable en un momento dado, entre la pelea a cachiporrazos. Yo defiendo que se puede decir, dentro del marco jurídico, dentro del marco legal, dentro de lo que autorice la ley, dentro de lo que no esté prohibido, se puede decir de todo. Hay muchas formas de decirlo, hay muchas maneras de apuntar. Sí, claro, es lo mismo que, como decías, está el florete en la esgrima,
Pero aquí es cimitarra y alfanje. Sí, trazo grueso. Sí. Arma pesada. Sí, además, generalmente los que utilizan la cachiporra piensan que están utilizando el sable láser. Sí. Y no va por ahí. Bien. Y como invitado especial en esta tertulia de hoy, pues otro Pepe, José Manuel Bretones. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y felicidades también. Muchas gracias. Por el día de San yo no José. estoy de acuerdo con lo que dice José Fernández, que es un santo devaluado. Ha metido un término económico. Yo creo que el santo sigue siendo igual que antes, lo que han devaluado el día. Bueno, bien. Convertirlo en laboral. Al santo no me refería al santo, a la figura. Porque sigue siendo un día de misa y de tarta. Sí, pero yo no me refería al santo de la hornacina, sino a la celebración, al día festivo, al día Anoche estaban los feriado. barrios del centro llenos de Pepes, de papás, de Pepito y Pepita. Claro, ya te digo yo que yo era. O sea, que sigue siendo día de misa, porque hay que ir el que crea o el que quiera, y día de tarta. De tarta o de ración. En mi casa es día de tarta también. Sí. Porque es el cumpleaños de mi mujer. Pues tarta con dedo. Y por cierto, lo del 28F no fue así, ¿eh? Esto de la Bueno, ya digo yo. Es que te lo digo porque de eso hablo en mi libro. Y entonces me lo sé, que no tiene nada que ver con el día de San José. Ya. ¿Y por qué salió lo de Pepote, Rodríguez de la Borbolla? Por el cambio de celebración del 19. Además, no lo cambió de la Borbolla, lo cambió Rafael Escuredo. No fue. Pues Pepote podía haberlo cambiado. Aprovecha. Yo creo que no, ¿eh? No. Yo llevo toda la vida atribuyendo, quizá de una manera errónea, a Pepote, que le añadía un tono más amargo, porque sí, hombre, precisamente quitarle su propio día un homónimo venir a cambiarlo, muy mal. En fin, bueno, entrando en algunos detalles. Últimamente estamos recibiendo algunos periodistas en diferentes medios de comunicación, pues una avalancha, y precisamente de esta tertulia y de la entrevista en Interalmería Televisión que dirige Gillo López, Rafa López, pues estamos recibiendo una serie de calificativos, ¿para qué vamos a decir insultos y ofensas, etcétera? Calificativos, en definitiva, de cierto político almeriense, concretamente el portavoz de Podemos, etcétera, en el Ayuntamiento de Almería, que se llama Alejandro Lorenzo. Bien, ha llegado ya un momento en el que, bueno, pues de los calificativos llegamos al grueso calibre de la ofensa y de, bueno, el insulto, porque llamar lameculos, lamebotas, compararte con Adolfo Hitler, etcétera, etcétera, pues hombre, ya creo que superamos un poco el listón. Iremos viendo, mientras que vamos comentando, algunos de los tweets que han ido apareciendo, como por ejemplo, mire, lo primero que aparece, lameculos o cloaca, los insultos que los periodistas denuncian por parte del concejal de Podemos del Ayuntamiento de Almería, Alejandro Lorenzo. Todo esto ha dado como... Una cierta obsesión por inclinación a lo fecal. Sí. Lo del lameculo, lo de la cloaca. Insisto, hay muchas maneras. Nadie tiene por qué estar de acuerdo con... La cloaca en Anélidos, por ejemplo, es precisamente esa parte. Sí, pero quiero decir que hay muchas maneras de expresar el desacuerdo o el desafecto. Y no es necesario entrar en el tema del insulto. Además, con la cantidad de cosas que se pueden decir a las personas. De haber estado en emisión Interalmería Televisión en 1945, nos habría contado que Hitler fue un gran canciller que se vio obligado a suicidarse por el apoyo y hostigamiento de la escoria comunista. En fin. Bueno, esto entra en el capítulo de la masturbación mental. Si Alejandro Lorenzo sabrá que precisamente fue Hitler es que condenó injustamente a los comunistas en 1933, creo que fue o el 17 o el 27 de febrero del 33, cuando él mismo, como Nerón hizo con Roma para culpar a los cristianos, pues Hitler quemó el Reichstag para culpar a los comunistas y abrirse camino a lo que quería, era pues el poder omnímodo. Pero bueno, en fin, son las cosas que yo no sé si eso lo sabrá Alejandro Lorenzo, sí. Pero bueno, valga esa cita. Así que... Encima, historia, nos vamos a meter ahora a hablar de historia. Sí, es que por lo visto él es, no sé, si tiene cursó estudios de historia.
Pero claro, esto se contradice con la realidad histórica, ¿no? Pero en fin. Me gustaría decir una cosita muy breve. Bien. A mí me parece muy bien este programa. Ahora bien, el señor Lorenzo vive del ruido que pueda generar. Él está en un entorno político cuya unidad de expresión máxima es el tuit. Uh-huh. Es decir, se vive en un entorno, en una esfera intelectual en donde el tuit es un esfuerzo, y entonces pues están entre el tuit y el retweet. El otro día veía en Twitter, precisamente, alguien que había hecho un extracto de la vida tuitera del señor Lorenzo, y decía que estaba en el Twitter, en la red, bueno, ahora se llama X, antes Twitter, sí, pero para entendernos, sí, que está en esa red social desde hace 10 años. Y en 10 años ha tenido tiempo de escribir, va cerca ya de 52.000 tweets. 52. Hace falta dedicar mucho tiempo al tema del Twitter. Sí, bueno, es prolífico, desde luego, eso es innegable. 52.000 tweets son muchos tweets, es decir, es mucho tiempo dedicado al Twitter. Y hay que tener en cuenta también que él viene de no poder acreditar una actividad profesional concreta. En el portal de transparencia del ayuntamiento está su declaración de bienes e intereses, y en donde no puede decir que ha trabajado en nada. Es decir, ha pasado de la nada a ser concejal. Y en este tiempo ha escrito 52.000 tweets, que está muy bien, pero que refleja una ocupación horaria, incluso algunos pensarán que mental, porque hay que pensar mucho para estar en el Twitter, estar todo el día en el Sí, en el pero Twitter, bueno, quiero llegar al punto álgido, por así decirlo, o el cambio, digamos, de terreno de juego. Porque del tweet, con esos 50 y tantos mil, que me parece una barbaridad, que ha podido excretar en las redes, lo cierto es que ha pasado también al pleno municipal. Hubo un debate plenario en el Ayuntamiento de Almería, ya lo hemos visto en alguna que otra ocasión, aquí en la tertulia, donde inicia la comparecencia el portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Almería, Alejandro Lorenzo, calificando a la tertulia de cloaca, o a la televisión municipal como cloaca desinformativa, porque aquí hay que significar una cosa. Bueno, esto tuvo respuesta por parte de todos los grupos de la oposición, a excepción del Grupo Socialista, que le apoyó y le dijo que estaba de acuerdo con esa exposición que había hecho, aunque no con las formas, pero sí precisamente con lo que se debatía en la tertulia. Hay que significar que en la tertulia no nos dedicamos muchas veces a aplaudir. Yo creo que aplaudimos muy pocas veces en la gestión, porque lo damos por sabido que lo que tiene que hacer un trabajador en sus funciones laborales es hacerlo bien. Lo que aquí sí se hace es sancionar, criticar lo que se hace mal. Y nos parece mal, por ejemplo, lo que hace el portavoz del Grupo Socialista, o la portavoz, o el de Podemos, o el del Partido Popular, etcétera. Pues lo decimos, evidentemente. Pero otra cosa es que se esté mintiendo, manipulando o insultando. Porque para eso están los tribunales de justicia. Y cuando ven algunos, como es el caso de uno de los miembros del Partido Socialista, como es el caso de Antonio Ruano, que no tiene recorrido en los tribunales de justicia, lo que a él le parece que son insultos, cuando son solamente descripciones muy acertadas, bajo mi punto de vista, de lo que se está haciendo en el Ayuntamiento de Almería o en la actividad municipal por parte de algunos grupos políticos, cuando ve que no tiene recorrido por ahí, pues toca la puerta de otras instituciones para ver si por lo menos le da pues visibilidad ante algunos medios de comunicación, no todos, evidentemente. ¿Cómo es posible que alguien se sorprenda que en un espacio de opinión alguien opine? Exactamente. Lo que curioso, es uno de los argumentos que dice. lo llamativo, lo extraordinario sería que yo dijera, bueno, ¿a ti qué te ha parecido esta? Pues mira, el secreto del pollo al chilindrón es que no hay que echarle sal, porque el jamón ya... No venimos a hablar de cocina, venimos a opinar. Exacto. Luego, en un programa de opinión que se opine... Yo estoy callado bastante rato. Estáis hablando de muchísimas cosas, desde Hitler al pollo con chilindrón. Gran mezcla. Me parece muy bien. Aquí hay que tener en cuenta, para empezar, dos cosas. Hay que saber diferenciar entre lo que es la información y la opinión. Y hay que saber diferenciar entre lo que es un comentario hacia una opinión que no te guste
y un insulto hacia ese mismo comentario. Nosotros en la Asociación de la Prensa, cuando nos presentamos las elecciones hace poquísimo, 2 meses, lo teníamos clarísimo. Cuando un periodista, por el ejercicio de su trabajo, sea insultado, vilipendiado, tenemos que salir a defenderlo. Más aún si ese periodista pide amparo a la Asociación de la Prensa, que es una asociación gremial, que defiende a los periodistas, también a los medios, pero los medios tienen sus recursos para defenderse, como es lógico, sobre todo a los periodistas. Y lo que no cabe y lo que no tiene sentido es que por una opinión que se vierta aquí o allí, da igual, ese periodista sea insultado con los términos que habéis comentado. Eso es inaceptable. Correcto. Eso es inaceptable. Sí, pero que no solamente, insisto, José Manuel, es que no es en la red, en las redes sociales, en Twitter, sino que también en el Pleno Municipal. Vamos a recordar cuál fue la entrada del concejal portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Almería, Alejandro Lorenzo, hablando de este medio de comunicación y concretamente de esta tertulia. Vamos a verlo. Cuando los vecinos y vecinas empiezan a serles molestos, a meter ruido y a protestar legítimamente, ustedes pulsan el botón de la propaganda en las cloacas que también financian para que ataquen a sus rivales políticos, entre otros, y entre los que están también, por supuesto, los vecinos críticos. En esa cloaca deleznable que es la tertulia de Interalmería Televisión, acuden en su auxilio desempolvando el manual del doctor Goebbels, del que son enfervorecidos fans, y empiezan sus campañas de difamación contra los vecinos. Nos gustaría que el Partido Popular aprovechara su turno de intervención para responder a las inquietudes de los vecinos y las vecinas de la zona y que abandonen la cueva en la que se han escondido, que empiecen a ser transparentes y claros. Bueno, es uno de los pasajes que podríamos, digamos, entrecomillar. Yo, como he comentado, nosotros no estamos para defender a los medios también, pero sobre todo a los periodistas. Lo que yo no entiendo es cómo en un pleno se le permite a un miembro de esa corporación insultar. Sí. Yo recuerdo, y lo comentábamos antes de empezar, cuando en la corporación municipal el PSOE tenía 18 concejales y alguien se iba de la lengua con insultos o semi-insultos, el alcalde socialista cortaba de raíz y no permitían un insulto. Sí, lo han dejado de hablar, pero después, por ejemplo, la alcaldesa ¿por qué se permiten intervino ahora? para reprender, lógicamente, Se le quita esa actitud. se le quita la palabra. Sí, eso Pero- tienes dos opciones, o bien decirlo, como lo dijo, vamos a recordar ese momento cuando intervino la alcaldesa de Almería. Tengo que decirle, señor Lorenzo, que soltar improperios e insultar al resto de compañeros concejales, como acaba de hacer usted la comparativa del Grupo Popular con el doctor Goebbels, que le recuerdo que es nazi, bueno, pues todas esas cosas que dice usted lo que hacen es generar conflicto en un debate que nosotros no estamos para eso. En otros estamentos a lo mejor les interesa más que haya conflicto. Pero sí Que insulte a concejales. Efectivamente. No ha Sí, hablado sí. de periodistas. No, es que le está diciendo, y entonces le rectifica y dice, no, a la tertulia, a la tertulia. Pero fíjate que yo solamente quería añadir una cosa porque es sorprendente, antes decía José Fernández, 52.000 tweets en 10 años. He echado la cuenta. Son 14 tweets diarios, ¿eh? Eso cualquier persona normal, salvo Óscar Puente, es difícil de hacer, ¿no? Pero O Donald Trump. me resulta también llamativo el tiempo que le dedica este concejal a este programa y a estos periodistas, porque quiero recordar que una de las cosas que no le gustó que publicamos en el periódico es las veces que vota sin hablar. Pongo una de las últimas ocasiones, en ese mismo pleno, se propone ponerle de nombre a una calle Policía Nacional por los 200 años de este cuerpo. Bueno, uno puede estar a favor o en contra, por las razones que sea, pero es un poco sorprendente que cuando toda la corporación está a favor, el único que está en contra, no se abstiene, en contra, ni siquiera explica por qué. Porque yo creo que sería interesante. Pero junto a eso, por ejemplo, cuando se ha hablado de temas de impuestos, lo mismo. Hay veces que se ha tratado un tema que yo creo que importa mucho a la ciudadanía, que es si te suben o te bajan los impuestos, y hay veces que vota sin abrir la boca. Bueno, Rafa, has dado una clave muy importante. No sé si os habéis fijado en las imágenes de este concejal en los plenos.
Todo lo lee. Está así todo el rato. Es decir, todo leído. Para que luego digan, quiero exculparle un poco. Es decir, él está representando un papel. Entonces le pasan el papel para leerlo. Entonces él tiene que leerlo y el problema, su problema es que no se da cuenta de lo que está leyendo, o que realmente dice, si no leo esto que me dicen que lea, lo mismo no voy a repetir. Pero entonces, ¿tú qué quieres decir? ¿Que los insultos contra nuestra profesión se lo han escrito para que los diga él? Hombre, por supuesto, están premediados. Otra cosa es que él coincida, yo ya ahí no puedo saberlo, pero como él no habla, que simplemente lee... Bueno, algún tono enfático si le pone. Sí, bueno, o sea, quiere decir que tiene convicción. En la campaña, recordemos que él participó en la campaña de las municipales con mucha vehemencia, diciendo, pues lo que diría cualquier demócrata, que la alcaldesa es una fascista con 2 cubatas menos que Isabel Díaz Ayuso, que es una cosa pues extraordinariamente. La Ayuso con 2 cubatas menos. Extraordinariamente. Sí. Entonces él pues está allí y está leyendo lo que le ponen. Pero estábamos hablando de que lo que dice en el Twitter, lo que decía, esto es de unas cuantas semanas. Vamos a lo que ha escrito hace unos minutos. Dice que lo del Partido Popular en Almería llama sanguijuelas a los miembros de la corporación, a los miembros del equipo de gobierno del PP. Sanguijuelas. Pero de Almería. Hombre. Es que esto es de ahora. Dice, a ver si se enteran... Dicen, hacen un parking que da vergüenza ajena y encima se inventan plazas fake para sacar... O sea, no comprueba las cosas que otros periodistas, por cierto, tampoco llaman para comprobar. Se hace referencia a una noticia que saca Diario de Almería hace un rato y dice, a ver si se enteran que las empresas municipales están para dar servicio a los vecinos y vecinas, no para lucrarse, sanguijuelas. Bueno. Alguien tendría que decirle a este muchacho que frene. Que frene, porque insisto. Nosotros se lo hemos dicho. Bueno, pues. Alguien, no, pero alguien. No, se lo hemos dicho. Alguien al que le tenga algún tipo de reconocimiento o miedo. Porque ya ha dicho que a la asociación de la prensa, una asociación de propagandistas. Pero vamos por orden. Que diga lo que quiera. No, pero que alguien a quien le haga caso, que le diga. A la vista. Alejandro, pero mira, cálmate. A la vista de estas circunstancias y a la vista de que no se calma, sino que se sobrecita sobre la marcha, pues se le solicita amparo a la Asociación de la Prensa de Almería y se le transmiten unos argumentos y también algunas pruebas, entre ellas algunas de las que se han emitido. ¿Y me permites? Por supuesto. Y la Asociación de la Prensa, pues en el titular dice: la Asociación de la Prensa rechaza presiones y descalificaciones de periodistas almerienses. Asociación de la Prensa de Almería, ante la petición de amparo presentada por uno de nuestros asociados, en su nombre y en el de otros 3 periodistas almerienses, frente a los graves insultos y ofensas personales que están recibiendo en redes sociales por parte de un concejal de Podemos del Ayuntamiento de Almería, la APAL, la Asociación de Periodistas, Asociación de la Prensa de Almería, ha adoptado la siguiente posición. Primero, expresamos públicamente nuestro rechazo a la proliferación de insultos, acciones de hostigamiento personal y descalificaciones inadmisibles que vienen sufriendo periodistas almerienses de distintos medios de comunicación por parte del concejal de Podemos, Alejandro José Lorenzo López. Es inadmisible que un miembro de la Corporación Municipal de la ciudad de Almería emplee términos como lameculos, racista, lamebotas o cloaca para referirse a periodistas en el ejercicio de su labor profesional, lo que supone un claro atentado contra su honor, su dignidad y su libertad. Lamentamos que algunos políticos de nuestro país y de nuestra ciudad en particular sean hoy un ejemplo negativo para la sociedad y los ciudadanos en su lenguaje soez, sus malas formas y actuaciones ofensivas. Esperamos que tanto las instituciones públicas como las organizaciones y formaciones políticas recapaciten y se distancien públicamente de estos comportamientos inadmisibles. Por último, en la información y la crítica política que ejercen los periodistas está amparada por el artículo 20 de la Constitución española. Cualquier ciudadano, sea de la esfera política o no, tiene a su disposición los recursos legales y jurídicos necesarios para su defensa en caso de sentirse afectado por una noticia u opinión. De la misma forma, la profesión periodística posee un mecanismo de autocontrol deontológico interno, como es la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo. Es inaceptable, pues, recurrir al insulto y al hostigamiento personal. ¿Le hemos dicho que se calle o no? Sí. Claro, el comunicado es irreprochable, o sea, no hay nada que decir. Bueno, luego dice que pone a disposición. Luego dice 2 cosas más, que bueno, que sería un poco largo leerlo, pero en resumen, el comunicado que emitimos el 8 de marzo dice que haremos llegar
a los gestores, a los órganos de gestión de su partido, tanto en Almería como en Andalucía, y ahí enlazamos con lo que tú decías, José, de que a lo mejor alguien le escribe, que eso a nosotros nos da igual, esta nota de prensa que poníamos a disposición de los periodistas insultados los recursos jurídicos que tiene la Asociación de la Prensa, y que por supuesto es totalmente inadmisible e intolerable que periodistas que están ejerciendo con su labor de informar y de opinar, hay que saber diferenciar lo que es información y opinión, sean insultados de esa forma. Nosotros lo dijimos, como he comentado anteriormente, en la campaña electoral en diciembre pasado. Periodistas que nos solicite amparo, estudiaremos evidentemente el caso, porque hay que verlo con tranquilidad, y se aportó un montón de vídeos, de datos, de informes, de tuits y demás, pero no se va a permitir. Y es más, Antonio, voy a decir una cosa que no te va a gustar. A ver. Yo voy a decir una cosa que no te va a gustar, pero me va a dar la razón. ¿No será mejor que se utilicen los medios administrativos, jurídicos, legales que existen para denunciar que un comentario, una información, una opinión, como se dan aquí, no es acorde con lo que se está realizando políticamente? ¿No será mejor utilizar esos recursos que no irnos al insulto? Lo digo porque el Grupo Municipal Socialista, que yo sepa, no ha insultado, pero sí ha presentado, yo tengo aquí del 20 de abril del 23, del 4 de octubre del 23, del 7 de septiembre del 23, del 5 de febrero del 24, distintas quejas al Consejo Asesor de Andalucía. Exactamente, audiovisual de Andalucía, que tendrá más o menos recorrido, pero a que es mejor ese sistema que no llamarte lameculo. Hombre, claro, sin duda. Y ya está. ¿Por qué no se utilizan esos canales? Claro. No, si el mejor canal que hay es que si el insulto, la ofensa, es para oprobio y demérito de la persona, es un deshonor, evidentemente eso lo tendría que llevar a los tribunales de justicia, que es donde tiene el mayor recorrido. Nosotros lo decimos en el comunicado. Claro, si nosotros no estamos libres, no. Estamos sujetos a un código deontológico durísimo, durísimo, y estamos sujetos a los tribunales de justicia. Claro. Si tú das aquí una opinión que a un señor no le gusta, porque te lleva a los tribunales, como Rafa ha pasado siempre, ¿o no? Llevamos muchos años en esta profesión. Claro, sí, mira, yo llevo más de 50 años. Pues entonces, ¿qué te voy a decir? En la radio, la prensa y la televisión. Y he pasado por muchas experiencias. He tenido muchos contactos con medios de comunicación, con empresarios, políticos, etcétera, etcétera. A mí nadie todavía me ha dicho, no te vuelvo a confiar un secreto o una información porque me has dejado con el culo al aire. Eso es otra cosa. Eso son fuentes. Ni tampoco. Son fuentes informativas que tú has respetado. Ya. Y me parece tampoco, muy bien. que me parece que para el periodismo es el punto número uno. Es fundamental. Es fundamental. Pero a que tú no te dedicas a insultar a la fuente que a lo mejor equivocadamente te ha dado un dato mal. Pero no le insulta. ¿Por qué el político insulta? Todavía estoy esperando que alguien me lleve a los tribunales de justicia por decir, te hemos pillado manipulando, te hemos pillado ofendiendo, insultando gravemente. Nada, todavía nada. Y evidentemente eso contrasta con esta actitud del Partido Socialista, que aquí no se puede decir una palabra más alta que otra, no se puede opinar. Es que además el Partido Socialista dice que es que opinamos en una tertulia, que cómo es posible que el presentador de la tertulia se permita el lujo de opinar sobre temas de actualidad encima, que no vamos a opinar sobre el Pleistoceno. Eso yo creo que es un comentario, pero no va el insulto. Ya, pero eso es lo que eleva. Aquí estamos hablando de los insultos que están recibiendo los profesionales de la información por cumplir su trabajo. Y yo creo que insultar y coaccionar a periodistas es totalmente incompatible con la democracia. Ahí ha llegado la clave. ¿Cuándo estamos viendo una especial crudeza con este tema? Pues precisamente a raíz de la entrada de la llamada la nueva política. Sí. Esa nueva política en la que decía que los scratches eran jarabe democrático. La nueva política era la que ponía al político y al periodista al mismo nivel. Cuando lo que se tienen que dar cuenta es que somos cosas distintas, como lo es el sistema judicial, legislativo. O sea, son el Ejecutivo, la prensa, somos contrapoderes en nuestro... entonces, es normal que existan roces, es normal que existan enfrentamientos, pero de ahí, por ejemplo, a insultar a un juez,
pues va a una distancia. Y el problema es ese. El problema es que no saben estar. No saben estar. Llegan a puestos de muy buenos sueldos sin saber estar. Y ese no saber estar le lleva también a no saber, como comentabais, diferenciar entre información y opinión. Perdona, porque ahí tiene el ejemplo de lo que es seguramente el medio más seguido por este concejal, que es el Canal Red. ¿Canal Red qué es? Es una televisión que monta un político para hablar de sus cosas, que solamente, además, lo critican dentro de su entorno porque solamente habla de su partido y a favor de su partido, y desde ahí indica al partido qué es lo que tiene que hacer en contra del resto de la izquierda. Esa es su visión. Incluso al que es de izquierda está ahí, pero quiere invitar a otro de izquierdas, pero que no comulga con el jefe, lo expulsan de la tele. O sea, esa es la visión que tiene. Yo me quedo en un tema mucho más simple. ¿Cómo se puede entender que un señor que se sienta en un consejo de administración de un medio público diga lo que dice de ese medio público? Utiliza los recursos administrativos que tiene desde dentro para cambiar lo que no te gusta, pero no insultes. Ya, bueno. No insultes. El problema es lo que decía Rafa Martos, es que esto es la nueva política que nos ha traído todas estas cosas, ¿no? Entonces no sé si en aras de esa libertad de expresión, que está totalmente coartada, y que además los medios de comunicación y los periodistas precisamente tenemos esas autolimitaciones impuestas precisamente por cómo está. Está hablando de la autocensura. Sí, la autocensura, claro. Nos limitamos, no vaya a ser que, como existe un lenguaje inclusivo, como existe esto, como existe lo otro, no vaya a ser que digas una cosa que sea incorrecta, ¿eh? Y entonces ya la toman contigo. Al mundo de la comunicación política, del periodismo, pues lo que estamos viendo ahora que ha llegado al fútbol con el VAR, pues llegó hace ya algún tiempo a nuestro país con la eclosión del ofendidismo. Es decir, ahora todo el mundo va buscando un motivo para ofenderse. Y decíais antes, hay que distinguir. Los políticos siempre se han ofendido. Y han ofendido con metáforas, con comparaciones, pero sin términos groseros. Sí, hombre, a los periodistas. acuérdate cuando Alfonso Guerra decía que Soledad Becerril era como el Carlos hechizado, que era una metáfora, la metáfora propia de alguien que ha leído. O Taur del Mississippi. De alguien que ha visto Adolfo cine. Suárez. Hombre, Alfonso Guerra ha leído mucho teatro, una persona culta. Pero claro, y ha hecho mucho teatro. Y lo sigue haciendo. Ha vivido. Y lo sigue haciendo diciendo que está muy en contra de lo que al final acaba votando. Pero bueno, en fin, esa es otra cuestión. Hablamos de diferenciar algo tan básico, tan sencillo como lo que es información de la opinión. Pero a la hora de ofenderse, ahora cualquier cosa es susceptible de ser considerada insulto y, por lo tanto, reclamar la ayuda de consejos. Hombre, esto no es cualquier cosa. No. Esto no es cualquier cosa. No, pero te digo que ahora mismo cualquier cosa puede ser considerada insulto. Yo mismo he visto con sorpresa que se considere insulto que a la hora de pedirme una definición estética de la vicepresidenta Montero, dije que su pelo, que eran, hablando de las definiciones que hacía la señora Montero del pelo ausente del portavoz del PP, Miguel Ángel Tellado, dijo ese señor que es calvo con gafas. Dice, bueno, ¿y cómo es? Pues yo dije, pues que ella tiene el pelo que son guedéjar que parecen patrocinadas por una marca de freidora de aire. Pero es que guedéjar no es ningún insulto, es una melena. Es un mechón claro, largo de pelo. Si eso ha servido para que alguien vaya al diccionario y compruebe que guedeja no es un insulto, sino una expresión que significa pues un cabello, una extensión o algo así, una guedeja. Bueno, y que esté patrocinado por una freidora de marca de aire, pues puede ser cualquier cosa menos un insulto. En fin, bueno. Aquí es que utilicé mucho la ironía y las metáforas, claro, que a mí me parecen muy bien. Hombre, un género literario magnífico. A mí me parecen muy bien. Siglo de oro. Pero estamos en esto. En los términos. José Manuel, fíjate, si dice María Jesús Montero, pues es una mujer muy discreta y bien vestida. Dice, ha sido irónico. Bueno, es que ahora todo. Pero es que eso es una imprudencia. No, es que eso es una imprudencia, porque excluye la posibilidad de que yo piense
que la señora Montero es una señora elegante, discreta y bien vestida. Exactamente. Bueno, ¿Por vamos qué no a va a ver ser así? Opinión. Claro. cuál es el resultado. Distinto de la información. Pero en ningún caso sujeto para organizar un aquelarre, una cosa de no sé qué, unas denuncias y unas cosas que es son. que no parece muy prudente que quien define a otro como ese calvo con gafas que nos habéis mandado para España, Sí, claro. como si fuera otro país, entre otras depende razones. de quién ¿no? lo diga, y luego, evidentemente. Y claro, y luego se ¿Tú te queje. acuerdas de aquel presidente de la Junta del Parlamento de Andalucía que era precisamente de Izquierda Unida? Que Sí, dijo de una compañera, aquella de las tetas gordas. Sí, sí. Y haciendo además a una parlamentaria. un ademán Sí. prensil, que en fin. En fin. Así. Bueno, pero eso, lógicamente, lo dicen desde la izquierda, que tienen, pues parece que tienen. Bula. Sí, exactamente. Pero estáis centrando el insulto entre políticos. Que se diga lo que quieran. Sí, no, si ya se lo dicen. Nosotros tenemos que defender nuestro gremio, nuestra Sin duda. profesión. Claro, pero es que yo creo que, vuelvo a lo de antes, es que ese es el problema. El problema es que cuando hay políticos que se colocan al mismo nivel que los periodistas, es decir, que creen que los periodistas y ellos somos lo mismo, cuando no, somos contrapoderes. Nos podemos llevar bien con uno y mal con otro. Podemos alabar lo que hacen uno y criticar lo que hacen otros, pero cada uno sabiendo muy bien dónde está. El problema está en que cuando un político insulta a un político, oye, allá ellos, están entre ellos, están en su ámbito. Cuando ellos insultan a un periodista, son situaciones muy distintas, porque tú no tienes la misma capacidad de ellos para tomar Sí, Rafa, decisiones. pero tú no puedes dar ninguna validez, ninguna credibilidad a que desde un partido político se diga que este periodista ha hecho un comentario machista cuando ese partido político está absolutamente callado ante los comentarios de un ministro de su partido que dice que con derecho a roce. Testaferro con derecho a roce. Testaferro con derecho a roce. Eso no es machismo. He observado Pero lo de que la no que están deja sí es machismo. Bueno, no se identifican aquí en el comunicado de la Asociación de la Prensa, no se identifican a los periodistas. No. ¿Por algún motivo? Hombre, hay que. Si los periodistas que solicitan amparo no piden expresamente que se le identifique en las notas de prensa de la asociación o en la nota de prensa, pues solamente emitimos una, nosotros no somos quien para desvelar quién pide amparo y quién no pide amparo. Ajá. Si el periodista que ha pedido amparo públicamente lo quiere decir, nosotros no tenemos ningún problema. Oye, pues mira, públicamente y ahora lo puedo decir. Muy bien, El que pide amparo soy yo muy bien. y en mi nombre el de Rafa Martos, el de José y el de Guillo López. También, sí. Eres asociado a la Asociación de la Prensa y tienes tu derecho de pedir amparo y nosotros tenemos la obligación de atender esa petición y canalizarla de la forma que la Junta Directiva considere oportuno, que ha sido este comunicado, que se emitió el día 8, como decía, y la Federación de Asociaciones de la Prensa lo reenvió a todas las asociaciones de España. Yo creo que estáis bien cubiertos. Sin duda. Muy bien. Está. Mira ahora cuál es la reacción, nada más publicarse este comunicado de la Asociación de la Prensa de Almería, pues se da por enterado Alejandro José Lorenzo López, el concejal de Podemos, y dice lo siguiente. Esto fue en cuestión de minutos, ¿no, Rafa? Que tú lo publicaste. Sí. Cuestión de minutos. Bueno, dice, no siento el más mínimo respeto por este órgano cuya labor es amparar a propagandistas, lanzadores de bulos y difusores del odio. Cuando la Asociación de la Prensa se dedique a perseguir a los pseudo periodistas y la mala praxis en la profesión, tomaremos en serio sus recomendaciones. Mientras tanto, no tienen legitimidad alguna para opinar sobre nada. La Asociación de Propagandistas puede guardarse sus recomendaciones hipócritas en el mismo agujero donde han tirado el código deontológico del periodismo. Seguiremos diciéndoles a la cara las verdades y denunciando sus malas artes cuando sea necesario. No nos intimidáis. Es que, claro, aquí hay muchos problemas de puntuación y... En fin, es verdad, lo de la obsesión escatológica... Sí, de la cloaca. Sí, de la cloaca Dicen anélida. que no tenemos legitimidad. No, Y porque mira, él sí ha sido elegido por Claro. los ciudadanos y tiene legitimidad.
Tú no tienes ninguna. Claro. Yo no pues, fui elegido. no, pero- Exactamente. Y la directiva que tenemos no fue elegida. No, pero a ver, si es que Y somos difusores del odio, ¿qué ha dicho? No sé qué, del odio. Del odio, De sí, pero si es que Bueno, es no lo vamos que... a entrar en Esto, lo que pasa, a mí me da la impresión de que esto no lo escribe él. O sea, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que esto es una amalgama de ideas que confluyen aquí en este crisol, donde... Yo lo que me pregunto ahí es, habla de la profesionalidad. O sea, ¿quién es él para dar lecciones de profesionalidad periodística? Es decir, yo no le explicaría a él lo que hace un celador, pero no creo que sea él quien pueda decirme a mí cuál es el nivel de un periodista. Porque eso a lo mejor refleja que quien escribe eso sí tiene más que ver con la profesión que él. Él quizá podría hacerlo, como tú bien has apuntado, desde un punto de vista del que es un celador sanitario, una profesión extraordinaria. Pero el tono y la forma de lo que escribe, pues yo creo que evidentemente demuestra que está leyendo. Él se ha convertido en un artefacto político que está allí, que está dando la cara y que está leyendo y que está cobrando. Pero que está trasladando la profesión nuestra, posturas y bien del lo partido. sabéis todos, está sujeta permanentemente a que todo el mundo diga lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Claro. Todos, políticos, Perdona, etcétera. pero a mí no me importa. O sea, quiero decir... ¿Tú yo- le dices a un piloto de avión cómo tiene que pilotar el avión? No. Entonces, No, pero yo tampoco soy, cuando yo critico a un político, no suelo decir qué es lo que creo que debe hacer. No, mi opinión sobre lo que está haciendo. Claro, no. o lo que ha hecho. Pero lo que yo no acepto es lecciones de periodismo. Defiendo su derecho a decir lo que le parezca oportuno sobre mí, sobre mi medio y sobre lo que quiera. Defiendo que diga lo que le dé la gana. pero sin centrarnos en el tema del comunicado. Durante los últimos meses estamos viendo que muchísima gente, muchísimas autoridades le están diciendo a los periodistas cómo y qué tienen que decir. Y si no se enfadan, o si no, pues... Pero bueno, cada uno tiene su opinión, pero el cómo. Usted me va a decir a mí, que es de otro gremio, de otra profesión, cómo tengo que ejercer yo mi trabajo. hombre, claro. ¿Y qué es noticia y ¿Ah, sí? qué ¿Por y qué? qué no es noticia? Porque se te meten en tu casa, se te meten en lo que tienes que comer, lo que tienes que beber, con quién tienes que acostarte, etcétera, etcétera. Pero si eso lo permitimos nosotros, Lo estamos permitiendo, ese es nuestro los problema. culpables somos nosotros. Lo estamos permitiendo, nos toman claro. por tontos y Lo al que le final decía vamos a creer que lo somos. A Rafael Martos, tú a un empresario que tiene una empresa de coches, tú le dices qué tiene que hacer para vender más o menos. Claro. No se lo dice. No. Si amigo tuyo a lo mejor le da un consejo, pero no lo exige que tiene que ir por un camino. Ya, pero eso es ¿Y lo por que qué a no- nosotros sí? Esa es lo que aludía Marto pero ese- antes como nueva política, que es precisamente reconducirnos, es el redil donde nos tienen metidos y donde nos tienen, yo qué sé, pues estabulados y nos tienen ahora a comer, ahora a beber, ahora tal, ahora cual, ahora sale, ahora entra. Si es que es todo, nos regulan el horario, nos regulan las comidas que el Es tipo eso. de comida, el Es- forraje, ¿sabes? Y la estabulación. Si es que Es el Y el que se niegue, un facha. exactamente. Y si no, Claro, no, es que eso, es decir, oye, ¿nos permitís un momentito de publicidad? Volvemos Pues sí, enseguida, no, es que vale. nos quedan 6 minutos de Nos va a programa. decir a los tertulianos cómo tenemos que llevar la tertulia. Venga, vamos a hacer un breve paréntesis y más breve será, desde luego, la despedida, porque nos queda muy poco tiempo. Hasta ahora.